Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Elías Joel Ramírez Martínez. La presentación que vamos a ver en estos momentos está realizada en conjunto con la doctora Arcelia Moreno Agraz. El tema de la ponencia es comparativo entre la Unión Europea y México en materia de educación física y deporte. Es una propuesta de cooperación. Vamos a dar inicio. Se quiere mencionar que esta ponencia entra dentro de la convocatoria de este evento, en lo que sería el deporte en la Unión Europea o sus iniciales deporte en la Unión Europea, DUE. Para poder avanzar en esta ponencia, nos parece muy importante el plantear las definiciones de cada una de estas actividades, que aunque en esencia parecieran algo similar, eh, cada una tiene sus particularidades que son muy importantes el poderlas diferenciar. Por un lado, tenemos que en el caso de la educación física es una asignatura o disciplina o materia en cualquiera de las escuelas, la cual hace uso de lo que se conoce de manera coloquial como actividad física. Sin embargo, hay otras terminologías que también se le da a esta actividad humana, como motricidad humana, la corporalidad, el movimiento humano, la competencia cinético-corporal, entre otras muchas de sus acepciones en todas sus modalidades. Y lo que busca es contribuir al desarrollo de las potencialidades humanas, tanto en el plano físico como psicológico, también en el moral y en el social. En el caso del deporte, se puede considerar como una actividad física reglamentada y organizada. Cada uno de nosotros hemos tenido cierta experiencia en la práctica deportiva y sabemos que tiene reglas y que esta a su vez tiene una institución específica que nos va a organizar las diferentes actividades. En algunos casos es una asociación, una federación, una confederación, una comisión, como es el caso de México con la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física, y las cuales son las que organizan las diferentes competencias. Y aquí me parece muy importante mencionar dos caminos que nos indica uno de los filósofos grandes de la educación física de origen español, José María Cajigal, el cual nos dice que para él hay dos tipos de deporte, un deporte que le llama activo, que es el deporte para todos, de ocio, ya lo mencionaba hace un rato, es aquel que nosotros practicamos en nuestras casas, en nuestro barrio, en nuestra escuela, ¿sí? Y que nosotros de forma directa podemos participar en ella. Y hay otro tipo de deporte que le llama pasivo, o el deporte espectáculo, que es el que nosotros llegamos a ver en la televisión, que también nosotros le llamamos de forma coloquial como deporte profesional, como pudiera ser el fútbol, el básquetbol, el fútbol americano, todo este tipo de actividades físico-deportivas son las consideradas deporte espectáculo. Bien, ya que tenemos clara la diferencia entre estas dos actividades, veamos qué sucede específicamente en México. En México hay un programa sectorial de educación, el vigente 2020 y 2024, el cual se deriva del Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024, que es el que genera la Presidencia de la República. En él, en este programa sectorial, en su objetivo número 5, plantea los problemas para cumplir este objetivo. Y bueno, pues efectivamente el programa reconoce que hay un problema grave porque hay poca actividad física, se practica poca actividad física. 41.7% de la población de 18 años y más realizan algún tipo de actividad física. Es decir, ni siquiera la mitad de la población lleva a cabo actividad física. Y esto genera graves problemas de salud pública asociados a enfermedades que se les conocen como no transmisibles, como son la diabetes, la hipertensión y la obesidad. La práctica de actividades físicas
y deportivas en las escuelas también es limitada, ¿sí? Se le ha prestado poca atención y esto es debido a que los procesos de enseñanza-aprendizaje se han vuelto más importantes que la misma actividad física. Y esto ha provocado que México se sitúe dentro de los primeros lugares en obesidad infantil, problema que se presenta con mayor frecuencia, sobre todo en los estados del norte del país y de las comunidades urbanas, es decir, en las ciudades, más que en las comunidades rurales o pueblos, ¿no? Voy a mover un poco mi imagen para que no interfiera con el texto. Continuamos con lo planteado en México, que está sucediendo. De acuerdo con este programa sectorial que ya mencionamos, indica que es urgente conceder a la educación física, la actividad física y el deporte la importancia que merecen. Para ello se velará porque cada una de las escuelas se impartan clases semanales obligatorias de educación física con calidad e incluyentes, que formen parte integral del currículo. Con esos 60 minutos diarios de actividad física vigorosa, de intensidad moderada vigorosa, perdón, que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Esto de acuerdo con el diario oficial de la Federación que emite precisamente este programa sectorial. Voy a volver a mover mi imagen. Y bien, pero ¿qué pasa en nuestra realidad? Nosotros estamos llevando a cabo este evento en la Escuela Nacional Preparatoria y por eso es que nos atrevemos a plantear el ejemplo que se da en nuestros planteles. La clase de educación física varía de 1 a 3 clases a la semana. Son 9 planteles y así como hay grupos que llegan a tener solamente una clase a la semana, hay grupos en algunos planteles que tienen hasta 2 o hasta 3 clases a la semana. La clase de educación física solamente se imparte en cuarto y quinto año, aunque en el caso de los de sexto año pueden llevar a cabo como actividad extracurricular alguna actividad deportiva, pero de igual manera, estas actividades deportivas se imparten de 1 o hasta 3 clases por semana. Y esto obviamente es por la carga académica que suele tener el estudiantado en nuestros planteles. En el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades, que es la otra modalidad de bachillerato que tiene nuestra universidad, ahí está todavía peor la situación, porque la actividad de educación física es optativa y solamente se imparte en el primero y segundo semestre, es decir, solamente en un año de los 3 posibles que se dan en esta modalidad de bachillerato. Me vuelvo a mover. Pasemos a ver ahora qué sucede en la Unión Europea. Para ello se revisó un documento que se llama Informe la Educación Física y el Deporte en la Escuela en Europa. Este informe plantea que se hace un mapeo de la situación que sucede de la educación física y deporte en los 30 países que conforman la Unión Europea. Y para ello, dentro de este informe, reconocen que estas actividades contribuyen al buen estado físico y a la salud del alumnado, que aporta conocimientos y habilidades transferibles como el trabajo en equipo, el juego limpio, cultiva el respeto, la conciencia social, y del propio cuerpo, proporcionando una idea general sobre lo que son las reglas del juego. Me vuelvo a mover. Continuando, también indica que la asignatura es obligatoria en los currículos nacionales de casi todos los países. Hay algunas excepciones y que son las mínimas, y sobre todo en los niveles de primaria y secundaria inferior. Recordemos que para algunos países la secundaria superior es lo que conocemos aquí en México como la educación media superior. Y en el caso de la secundaria inferior es lo que conocemos aquí en México como solamente secundaria. En cuanto al número de horas, también varía entre 1 y hasta 3 veces por semana entre cada país. Por otra parte, las actividades extracurriculares relacionadas con la actividad física que se ofrecen fuera del horario escolar, como campeonatos y actividades relacionadas con la salud, están diseñadas para hacer la actividad física aún más accesible y atractiva para los jóvenes. Recordemos que esta parte es lo que decíamos, que decía José María Cajigal, que es el deporte para todos.
Me vuelvo a mover. Bien. Hay hay una batería de evaluación que se aplica en Europa, que es el Eurobarómetro, el cual también detecta algunos problemas como los que ya planteamos hace un ratito en México, y que nos dice que casi la mitad de los europeos, y aquí plantea un 46%, afirma que nunca hacen ejercicio y que no practican actividad deportiva, mientras que el 14% lo hace rara vez. Si sumamos estos dos, pues son casi el 60% que llegan, que no llevan a cabo actividad física, ¿no? Y esto va en aumento de acuerdo con este Eurobarómetro. Pues bien, la Unión Europea, para poder llevar a cabo esta política de trabajo específicamente en el deporte, tiene varios documentos, como son el Libro Blanco sobre el Deporte, que tiene su origen en el 2007, el Plan de Acción Pierre de Coubertin, recuerden que él es el creador de los Juegos Olímpicos modernos, el Tratado de Lisboa, que tiene su origen en el 2009, y el desarrollo de la dimensión europea en el deporte, que tiene su origen en el 2011. Son documentos que se han venido generando precisamente para ir planteando las políticas en cuestión de deporte en la Unión Europea. Y bueno, aquí, a diferencia de lo que sucede aquí en México, generan planes de trabajo. El primer plan de trabajo con relación al deporte se crea entre el 2011 y el 2014. El segundo se crea en el 2014-2017. El tercer plan de trabajo entre el 2017 y el 2020. Y el que tiene en vigencia ahorita es el 2020-2024, el cual, como ya lo comentábamos hace un rato, le da un lugar destacado a la actividad física por los beneficios que trae a la salud, incluida precisamente las oportunidades deportivas para todas las generaciones, o el deporte para todos. De este último plan de trabajo se van a mencionar tres acciones clave que se están realizando en estos momentos como parte de este plan de trabajo, que es el vigente, y hablan de que en el caso de la beca Erasmus Plus aumenta su financiamiento hasta un 1.9%, de tal manera que también se crea una semana del deporte en septiembre del 2015, eh, y que pues se tenga que llevar a cabo en la última semana del mes precisamente de septiembre. Esa es una de las propuestas que se hizo y que se ha venido implementando. Asimismo, también el deporte y los migrantes, en donde con el apoyo de las actividades deportivas, sobre todo las de espectáculo, se busca la integración de los migrantes, perdón, del deporte de ocio y también del deporte espectáculo. Se busca que se integren los migrantes a la Unión Europea, a la lucha contra la xenofobia y el racismo, principalmente apoyados del fútbol soccer, el cual tiene pues mucha aceptación en esta parte del mundo y por el impacto social que tiene a los jugadores profesionales y la misma liga. Bien, ya vimos algunas situaciones que se dan en cada uno de los países, pero ahora hagamos un comparativo. Si nos dimos cuenta, en ambas geografías hay poca actividad física, sobre todo entre la población adulta. Y en el caso del informe que revisamos, no hace mención de la población escolar, y en el caso de México sí. Vamos a ver qué fue lo que encontramos. En el caso de México, mencionábamos hace un rato que el 41.7% de la población de 18 años y más realiza apenas una actividad física. Es decir, que cerca del 60% de la población de 18 años y más, pues no realiza como tal una actividad física y es totalmente sedentaria. Y en el caso de la Unión Europea, el 46% afirma que nunca hacen ejercicio, y eso lo aumenta en un 14% que dicen que rara vez hacen ejercicio. Es decir, si nos damos cuenta, es muy cercano porque estamos hablando también de un 60% de la población adulta que no está haciendo actividad física. Y bueno, en el caso de México, ya mencionábamos hace un rato,
que sí plantea a la parte escolar, ¿sí? Y nos dice que las actividades físicas se han limitado, le han prestado poca atención para atribuirle más a los procesos de enseñanza-aprendizaje, más que al movimiento mismo, a pesar de que es bien sabido y la teoría nos indica que la misma actividad física, la ejecución de la misma, va a brindar diferentes apoyos, sobre todo a nivel neuronal, para ir facilitando estos procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel escolar. Y esta limitación de la actividad física ha hecho que México sea uno de los primeros lugares en el mundo con problemas de obesidad infantil. Por otra parte, nos indican que en México el 73% de la población mexicana padece un sobrepeso. Pues cómo no, pues si el 60% no lleva a cabo actividad física y si a eso le aumentamos que, pues como ahí nos indica, cerca de un 13% más rara vez lo hace, pues ahí están las consecuencias. Lo más trágico aquí en México es que la obesidad no solamente se está dando en adultos, sino también en los niños. La obesidad infantil va en aumento y de acuerdo con un informe que presenta Ángel Gurría, que es el presidente de perdón, el secretario general de la OCDE, nos dice que del 96, de 1996 al 2016, prácticamente se duplicó la obesidad infantil. Y bueno, en el caso de Europa, esta actividad física, perdón, la falta de actividad física nos dice que incide, como bien ya lo vimos ahorita, en el aumento de sobrepeso, obesidad y estas enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes, las cuales disminuyen la calidad de vida de sus ciudadanos. Y siendo esto una carga a nivel tanto sanitario como económica. Y bueno, México no es ajeno a ello, ¿no? Pues bien, como pudimos ver en el caso de México, específicamente en nuestro lugar de estancia, nosotros como académicos y el alumnado que está con nosotros, pues de forma obligatoria, pues solamente se imparte una clase a la semana y no tiene créditos. A pesar de que es obligatoria, en algunos planteles se llegan a dar hasta 2 o hasta 3 clases por semana. Es decir, que no a toda la población se les imparte estas 3 clases por semana. Una disculpa. Y en el caso de la Unión Europea, la proporción de horas lectivas recomendadas para educación física es bastante baja, ¿sí? Con las de otras asignaturas. Y por lo regular se percibe como menos importante, de acuerdo con Eurodice, que es uno de los informes que también se revisaron. Es decir, en ambas geografías hay poca importancia para esta actividad. Hay algunos tratados que permiten la cooperación, de los cuales nos podemos este, afianzar. Uno de ellos es el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos, que tiene su origen en el 2005. El desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en su punto 5, que habla sobre la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales, que tiene su origen en el 2011. Y en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros por otra. Específicamente en su título sexto, que habla sobre la cooperación en el artículo 29, habla sobre la cooperación científica y tecnológica, en la 30 sobre la formación y educación, en la 31 la cultural, y en la 42 sobre la salud. Este tiene su origen en el 2018. Algunas de las propuestas de acción que estamos proponiendo como autores de este trabajo es que la organización de la Semana Europea también se lleve a cabo aquí en México en la última semana de los meses de septiembre, que haya una organización de la Semana Internacional de Educación Física en la primera semana del mes de octubre, así como también reproducir la campaña Be Active at Home, quédate en casa, mantente activo, que bueno, fue muy común en la época de pandemia. Sin embargo, en algunos casos me parece que aún
sigue vigente por los casos que todavía estamos padeciendo en algunas partes del país, y también allá en la Unión Europea. La organización también de diversos eventos académicos, congresos, seminarios y cursos relacionados con los temas de educación física y deporte. El intercambio de experiencias de investigación en ciencias del deporte y la educación física. Por otra parte, en el caso de las becas Erasmus, intercalar actividades deportivas y académicas con estudiantes deportistas relacionadas con la Unión Europea. Hace rato mencionábamos que sí hay estudiantado que lleva a cabo una actividad deportiva y aparte es estudiante y bueno, pues a lo mejor podrían llegar a aprovechar unas becas de este tipo, realizando los intercambios con los programas Erasmus Plus, Erasmus Mundos, recordando que el Parlamento propuso reasignar parte de este presupuesto de Erasmus Plus con el fin precisamente de que se garantice que haya más jóvenes deportistas y entrenadores deportivos que tengan la oportunidad de participar en los programas de movilidad. Y en el caso de México, impulsar y concretar cada una de las actividades anteriores por medio de un proyecto Infocap, que son las iniciales de iniciativa para fortalecer la carrera académica del bachillerato, o los PAPIME, que son los programas de apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación en la UNAM. Ya para concluir, primero vamos a mencionar que en ambas geografías tienen a la educación física y el deporte como bienes públicos universales que buscan el mejoramiento en la salud, en el desarrollo intelectual, ético e intelectual, tienen este reconocimiento, el cual también mencionan que es apremiante y que debe considerarse, sobre todo en este periodo, tanto de pandemia como de pospandemia, que es el que estamos llevando a cabo en estos momentos. Pudimos observar que hay diversas similitudes en ambas geografías respecto a cómo se implementa la educación física y el deporte, siendo problemáticas similares y bueno, que se pueden apoyar de forma mutua para tener un mayor impacto en la salud y en el desarrollo social, ético e intelectual de ambas geografías. Además, se observa que se tienen diversos acuerdos que permiten la cooperación entre los dos lugares para el desarrollo de la educación física y el deporte. Se puede ver que se pueden llevar a cabo también diversas actividades académicas y deportivas de manera conjunta para el desarrollo de la educación física y el deporte que se traduzcan posteriormente en un beneficio en esta población, cuando estén ya en una edad adulta, ¿no? Y por último, pudimos ver que se pueden integrar propuestas realizadas para impulsar el trabajo con los estudiantes en proyectos institucionales de la UNAM o en su caso, como vimos, en las becas de intercambio, no solamente el alumnado, sino también el profesorado. De antemano, la doctora Arcelia Moreno Agras y un servidor, el maestro Elías Joel Ramírez Martínez, les damos, agradecemos mucho la atención prestada y para terminar, pues mostramos las referencias bibliográficas este, que se utilizaron, así como también las imágenes utilizadas. Nos despedimos, no sin antes darles las gracias y esperamos vernos próximamente en otra ponencia. Hasta pronto. Hola a todos y todas, soy la profesora Sandra Cruz Alejo del Colegio de Geografía y este día, en el marco de la 12ª edición de las Jornadas Europeas Vamos a Explorar Europa, presento para ustedes la ponencia titulada Política Migratoria en la Unión Europea. Cabe señalar que la ponencia que hoy presento es resultado de mis reflexiones en torno al problema migratorio y enfocado a ver las propuestas que se han generado desde la Unión Europea. Sin más preámbulo, inicio la presentación.
Vamos a esperar un poco a que avance. Ok, como primer parte, quiero colocar el contexto en torno al cual se está desarrollando este problema de migración. En primer lugar, quiero colocar que la migración se ha posicionado ya como una crisis migratoria en el mundo, un problema a nivel global que se desencadenó o se acentuó a partir del año 2015. En esta crisis migratoria hablamos principalmente que se trata de una migración indocumentada, es decir, el flujo de migrantes que están llegando a estos países receptores carecen principalmente de pasaporte, por ejemplo, que es uno de los elementos que se consideran para llegar a un país, eh, al país de destino. Existe una tendencia en general de un flujo de migración que va del hemisferio sur al hemisferio norte. Este flujo de migrantes generalmente están siendo expulsados de países en donde existen conflictos políticos, violencia, pobreza y desempleo. Es así que podríamos hablar entonces de que la tendencia es de que estos migrantes, estos emigrantes que están saliendo, podríamos decir que se trata de refugiados económicos. Ujú. Están buscando en los países de destino un lugar o una oportunidad para emplearse y continuar su vida. El fin último, el objetivo de esta migración es buscar mejores condiciones y calidad de vida. Yo considero que migrar en estas condiciones no es una opción, sino es una oportunidad que tienen para dejar el lugar de origen, que está siendo un contexto muy adverso, y buscar cambiar sus condiciones y por lo tanto su calidad de vida. En este sentido, en general, los países miembros de la Unión Europea son receptores de migrantes, es decir, aquí se está dirigiendo un flujo importante de migración. Ha ido en aumento el flujo migratorio de emigrantes africanos, sobre todo los países más cercanos a la Unión Europea, por ejemplo, migrantes procedentes de Libia, procedentes de Argelia, procedentes de Marruecos, hacia países de la Unión Europea, y migrantes asiáticos que van, cuyo destino es también países de la Unión Europea y, y llegan principalmente a través del mar Mediterráneo. También es necesario colocar que en algunos países miembros de la Unión Europea existen muros fronterizos. Más adelante vamos a retomar esta parte, este punto importante de las barreras físicas como asunto eh, de resolución o cómo pues, que se pretende resolver la migración. Vamos a señalar entonces actores sociales involucrados en este problema migratorio. Caravanas de migrantes, es decir, que salen de sus países de origen. Policía fronteriza, la policía migratoria tiene un papel muy importante en cómo se desenvuelve este fenómeno. Existen también organizaciones de defensa de derechos de los migrantes e instituciones creadas desde países de la Unión Europea para atender estos problemas de migración. También es importante colocar que debido al contexto de conflicto político en el que se encuentra Ucrania, la Unión Europea actualmente es un importante receptor de migrantes, sobre todo solicitantes de refugio.
Mencionamos entonces que en la Unión Europea existe una crisis migratoria. El mar Mediterráneo es sinónimo, su significado es como mar de entrada de migrantes. A través del mar Mediterráneo llegan estos migrantes y son principalmente condiciones muy precarias en las que están migrando a través de balsas, y hemos conocido ya eventos trágicos en donde la mayoría de estos migrantes fallecen ahogados a través del mar Mediterráneo. Mencionamos también otro punto importante, el incendio del campamento de Moria en septiembre de 2020. Este campamento es un campamento para refugiados, para migrantes, y 2020, en el contexto de pandemia, significó también acentuar esta crisis. Perdieron su lugar de estancia, perdieron sus víveres, digamos. Fue un evento también trágico en torno a esta crisis de migración. Y también mencionamos en junio de 2022, recientemente, este evento migratorio también, que fue migrantes procedentes principalmente de Libia, en el intento justamente de atravesar esta valla, esta barrera física. Por lo menos una veintena de ellos pierde la vida. Estos eventos del mar Mediterráneo, el incendio en Moria, eh, el enfrentamiento en Melilla, son eh, puntos importantes que una organización económica como lo es, una unión económica, perdón, como lo es la Unión Europea, tiene que voltear a ver. Entonces, bueno, vamos a ver entonces que sí existen políticas migratorias, que estos países han creado, han discutido en torno a este problema actual, y podríamos mencionar, por ejemplo, eh, vemos el primero, nuevo pacto sobre migración y asilo, 23 de septiembre de 2020. Si recuerdan ustedes en la diapositiva anterior, en 2020 tuvimos este evento trágico del incendio del campamento de Moria. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de una propuesta para resolver o para enfrentar problemáticas similares en el futuro. Entonces, este nuevo pacto sobre migración y asilo trata sobre todo de hacer propuestas legislativas para evitar que un evento así suceda, y por lo tanto tener mayor organización en torno a este problema. También, por ejemplo, aquí vemos Sistema de Protección Temporal, 4 de marzo de 2022. 2022 tenemos también este contexto de eh, 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 salida de migrantes, de población ucraniana, y está siendo recibida con este sistema eh, que se pone en marcha en función de circunstancias excepcionales de afluencia masiva de personas. Este conflicto político en Ucrania está generando salida de población que busca justamente obtener un mejor contexto social en donde pueda estar eh, tranquila la población de Ucrania. Entonces, este sistema de protección temporal atiende sobre todo a personas que están solicitando asilo. Y también podemos mencionar, en torno al problema de migración ilegal o indocumentada, la Unión Europea ha creado políticas en torno a este tipo de migración. Que están buscando dar una solución a esta crisis migratoria en el Mediterráneo, con fenómenos como los que mencionamos anteriormente, la valla de Melilla. eh, Esto pretende entonces dar solución, o por lo menos asegurar un retorno seguro a estos migrantes que están llegando en un número importante. También mencionamos, existe como parte de la Unión Europea gestión.
sobre cómo contener estos flujos migratorios y esto es muy importante, Centro Europeo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Desgraciadamente, en torno a esta crisis migratoria, se han creado diferentes organizaciones delictivas, organizaciones de crimen organizado, podríamos mencionar también, que lucran con la necesidad de estos migrantes de buscar nuevos destinos y se habla ya de contrabandistas de humanos. Entonces, los migrantes son una población vulnerable en torno a este problema de tráfico ilícito de migrantes. La Unión Europea entonces eh, tiene una política, por lo menos hay discusiones en torno a esto y se trata de esta forma de enfrentarlo. Existe también la Agencia para la Gestión de la Cooperación en las Fronteras Exteriores, Frontex, y ha llevado a cabo operaciones, por lo menos tres, en torno a este tema de crisis migratoria que llega sobre todo a través del mar Mediterráneo. Bueno, brevemente hemos revisado que este fenómeno migratorio es necesario voltearlo a ver porque ya se considera una crisis humanitaria. A partir de 2015 y actualmente seguimos viendo cómo de parte de diferentes países del mundo, receptores sobre todo, recientemente Estados Unidos, con una política lanzada el 12 de octubre, están retornando, expulsando población venezolana y por lo tanto también ver eh, esta unión económica tan importante que es la Unión Europea, qué propuestas tienen en torno a al problema migratorio. Como resultado de esta reflexión, puedo comentar lo siguiente. Existen políticas migratorias por parte de esta Unión Europea. Sin embargo, tenemos todavía esta crisis migratoria llegando a través del Mediterráneo. Existe todavía un número importante de personas que fallecen en el intento de cruzar hacia estos países receptores. Si bien los países receptores se caracterizan por tener precisamente esta economía estable eh, y por lo tanto son polo de atracción hacia migrantes, lo que necesitamos es que estos organismos que tienen la forma, que son actores sociales y que tienen la manera de que sus decisiones, sus discusiones cambien, impacten de manera significativa en el espacio, en este momento, este problema migratorio, necesitamos entonces que sea propuestas de trabajo transfronterizo, es decir, que involucren también en estas discusiones, en esta búsqueda de soluciones, a los países expulsores de migrantes, es decir, a los países africanos de donde está saliendo toda esta población, a los países asiáticos, sobre todo del sur de Asia, que expulsan a esta población y por alguna razón están buscando estos migrantes eh, llegar a Europa y cambiar su forma de vida. Entonces, tiene que ser propuestas, resultado de discusiones, tanto de países expulsores, como receptores de migrantes. Y bueno, eso ha sido mi presentación. Agradezco de antemano su escucha y les invito a continuar en las distintas actividades en torno a esta 12ª edición, Jornadas Europeas. Vamos a explorar Europa. Coloco por último la diapositiva de las referencias que consulté algunas páginas oficiales de la Unión Europea, del Consejo Europeo y noticias recientes que nos dan idea de eventos en particular que han sucedido e involucran a la Unión Europea recientemente. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.
Hola, muy buenas tardes. Benvenuti alla 12ª edizione della conferenza europea. Vamos a explorar Europa. L'onore di presentarvi la maestra Nadia Daniela che ha preparato una presentazione sull'ultimo Natale di guerra. Adelante, Daniela. Gracias, doctora. Bueno, pues yo voy a hablar acerca de un libro que se llama L'ultimo Natale di Guerra, Pequeños recuerdos imborrables, la solidaridad y la suerte vista desde la perspectiva del Lager. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, Primo Levi fue un químico de formación y escritor italiano que por azares del destino se convirtió en uno de los escritores más leídos durante la segunda mitad del siglo XX, ya que durante la Segunda Guerra Mundial y bajo el régimen fascista de Benito Mussolini, fue confinado por su condición de judío sefardí, como tantos otros judíos, al campo de concentración de Auschwitz-Monowitz, uno de los 3 campos de concentración que se encontraban en aquella ciudad polaca. Primo Levi escribió en 1947 su primer libro titulado Sequestro e un uomo, si esto es un nombre en español. Este libro es considerado una de las obras maestras del siglo XX. En él se narran las memorias y aquel horror que el propio Primo Levi vivió durante su estancia de 10 meses en el lager. Con su narración en primera persona, Primo nos da a conocer datos precisos acerca de todas aquellas aberraciones que el Tercer Reich cometía en contra de los prisioneros esclavos, llegando la mayor parte de las veces a transgredir los límites de la dignidad. Por azares del destino, Primo sobrevivió, pues lo consideraron un condenado a muerte por estar enfermo de escarlatina, y fue abandonado a su suerte en la enfermería del lager junto con los demás enfermos que tenían difteria, pues al creerlos muertos terminales, fueron los únicos prisioneros que no fueron evacuados del campo de concentración por los alemanes, una vez que estos perdieron la guerra. Es decir, la enfermedad los salvó de morir al no emprender el último éxodo en pleno invierno, al que fueron llevados los esclavos más sanos por el ejército alemán. Estos esclavos murieron en los helados caminos de Polonia. A lo largo de 10 días después de la emigración, los muertos se iban incrementando en el lager y fue hasta que por fin, el 27 de enero de 1945, los sobrevivientes fueron salvados por el Ejército Rojo y la pesadilla en aquel monstruoso lugar terminó. Entre las obras literarias de Primo Levi podemos encontrar este pequeño libro, post-mortem, de 26 cuentos inéditos, llamado L'ultimo Natale di Guerra, La última Navidad en Guerra. Este fue editado por la casa editorial Einaudi en el año 2000, y en este libro Primo nos narra los últimos recuerdos que, no por ser los últimos, dejan de ser imborrables de la memoria e importantes, como él mismo mencionó en 1984. Sono cose che ho già raccontato altrove, ma stranamente col passare degli anni quei ricordi non impallidiscono, né si diradano, anzi si arricchiscono dei particolari che credevo dimenticati e che talvolta acquistano senso alla luce dei ricordi altrui, di lettere che ricevo o di libri che leggo. Estos relatos acerca de su vida en el lager nos transportan a una época precisa del año, como el título lo indica, a la Navidad, época en la cual se acostumbra a realizar buenas acciones y es una época en la que se da al prójimo y se recibe de este. Me enfocaré precisamente en 3 cuentos que aportan los últimos recuerdos del autor acerca de su vida en este campo de concentración, el cual fue marcado con el número 174.517 en el antebrazo izquierdo. El primero de estos
de estos cuentos es Auschwitz, Chita Tranquila. En este cuento, Primo habla acerca de Martins, un joven químico alemán que acepta vivir en Auschwitz, al cual recién le ha cambiado el nombre por Auschwitz, para hacerla pasar por una ciudad nueva, llena de vida, a la que al haberle sido cambiado el nombre parecería que toda su esencia natural se perdiera, para así convertirse en una ciudad sombría. Come se bastasse questo per far diventare tedeschi i polacchi che abitano da secoli, ¿no? Esto era lo que la explicación que nos daba Primo Levi acerca de este nuevo lugar, ¿no? Al cual le cambiaron el nombre para hacerlo alemán, pero que en realidad era una ciudad de muerte. En estos confines del territorio polaco es que Martins, quien acaba de contraer nupcias, decidió trasladarse para tener un futuro prometedor. Y resulta paradójico que en aquel lugar en donde la esperanza y la vida para muchos ha perdido el significado, él fuera en busca de la prosperidad y de un nuevo comienzo de vida. Martins nunca se imaginó los horrores en los que estaría inmerso, ya que él perteneció a aquellos ciudadanos alemanes que día a día accedieron al lager y fue testigo de todas las vejaciones que su ejército arremetió en contra de los prisioneros y que por obediencia al Führer, como cualquier empleado, siguió órdenes y nunca ni siquiera por curiosidad se atrevió a cuestionar o quizá no quiso aceptar lo que realmente sucedía ahí. Él interactuó con el joven Primo Levi en el laboratorio químico y a pesar de compartir muchas horas al día de trabajo con éste, nunca, ni por humanidad, intentó hablarle o ayudarle, a él ni a ningún otro prisionero. Años más tarde, gracias a los amigos de los amigos, información. Con las historias podemos observar que desde aquellas épocas, gracias a los conocidos y de algunas entrevistas, fue que Martins le dio al famoso historiador de los campos de concentración, Hermann Leiben, que nunca se solidarizó con ellos porque no tenía razones por las cuales debía cuestionar a su régimen. Solamente él seguía órdenes dictatoriales. Dichas acciones sumisas serán las que décadas después el mismo Primo Levi decidió cuestionarle a través de una carta diciéndole que gracias a gente miedosa como él es que el nazismo rindió frutos en el mundo y le dice lo siguiente en la carta. Se Hitler è salito al potere ha devastato l'Europa e ha condotto la Germania alla rovina e perché molti buoni cittadini tedeschi si sono comportati come lui, cercando di non vedere e tacendo su quanto vedevano. Entonces, eso es lo que él escribe, Primo, años más tarde, a Martins. La única vez antes de las entrevistas que fue cuando Martins tuvo el valor de hablar acerca de lo sucedido en el lager, fue en unas vacaciones con sus amigos, sin embargo, no proporcionó gran información. La única que quiso ahondar en el tema del lager fue su esposa, la cual refirió cómo usaban los nazis al hambre como arma de guerra. Pero ante la represión de su esposo, nunca pudo ayudar a ningún prisionero, aún sintiendo conmiseración de ellos. Es así que en la última Navidad de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera aquellos buenos ciudadanos católicos fueron capaces de hacer una pequeña tregua con su miedo y su deber patriótico, dejando olvidada atrás la fraternidad, careciendo así de humanidad. Como se ha visto a lo largo de la historia, la indiferencia es una de las principales protagonistas de esta, pues es bien sabido que si el individuo no se siente afectado directamente, aquellas injusticias no existen. Y eso fue lo que exactamente hicieron Martins y su familia, ignorar y progresar a costa de sus pares.
a aquellos pobres seres humanos del lager. En nuestro segundo cuento, el cual lleva como título homónimo del Primo Levi, l'ultimo Natale di Guerra, él nos narra acerca de los días previos de la Navidad. En este cuento, Primo Levi nos da información acerca de cómo los prisioneros se enteraban del avance del Ejército Rojo y de lo próximo que estaba el fin de la guerra. A diferencia de los prisioneros del campo número 1 de Auschwitz, el tercer campo tenía más contacto con el mundo exterior, debido a los obreros técnicos, químicos e ingenieros que a diario entraban a trabajar a Monowitz. Este fenómeno se acentuó también gracias a los militares rusos, americanos e ingleses que estaban prisioneros de guerra, pues leían los periódicos y escuchaban de contrabando la onda de Radio Londres. Todos ellos traían un poco de esperanza para todos aquellos esclavos judíos, los cuales eran considerados seres inferiores por el régimen hitleriano. Sin embargo, en vísperas natalicias se acentuaron adentro del lager diferentes fenómenos de racismo, uno de ellos y el más preocupante, sobre todo por los efectos colaterales que trajo para las generaciones posteriores, fue el que sucedió con las juventudes hitlerianas. Dicho movimiento sociomilitar se llevaba a cabo al interior de los campos de concentración para alimentar el odio que proliferaba entre los jóvenes alemanes, todos ellos menores de edad, y que hacían acciones en contra de los esclavos del lager. La finalidad de este ejercicio racial era principalmente para que los jóvenes con fundamentos patrióticos odiaran a sus prisioneros y que nunca sintieran conmiseración hacia aquellos seres infrahumanos que ahí se encontraban. Pues como lo cita el autor, era para que nunca se permitiera ni un solo acto de fraternidad hacia sus enemigos, y así poder exterminarlos en el momento justo. Li conducevano in mezzo a noi in visita guidata e tenevano la loro lezione ad alta voce, come se noi non avessimo avuto orecchie per sentire né seno per capire. Questi, vedete, sono nemici dei Reich, i vostri nemici, guardateli bene. Potete chiamarli uomini? Sono untersmin, sotto-uomini, puzzano perché non si lavano, sono stracciati perché non hanno cura della loro persona. Molti addirittura non capiscono il tedesco, sono sovversivi, ma non li abbiamo resi innocui, adesso lavorano per noi, ma non sono buoni per lavori più primitivi, ma solo sono buoni per lavori più primitivi. Del resto, è giusto che fatichino per riparare i danni della guerra. Sono loro che l'hanno voluta, loro, gli ebrei, i comunisti e gli agenti delle plutocrazie. Los chicos de las juventudes hitlerianas iban a los campos de concentración porque tenían la oportunidad de sobajar y asesinar a los culpables de las muertes de sus padres, porque el Führer era severo, ma justo, e justo era servirlo. Es así como el autor transmite de nuevo a los lectores aquella justificación ideológica alemana acerca de los esclavos de los lager. Los alemanes referían que los judíos se merecían estos tipos de castigo, ya que ellos fueron quienes provocaron el exterminio de la raza israelita, los causantes de la guerra. Este pensamiento permaneció algunas décadas entre la ciudadanía alemana y la que aún podemos encontrar con el fenómeno migratorio en Europa. Sin embargo, esa Navidad para el mundo en guerra dentro de los lager fue memorable, porque todos los prisioneros, excepto los judíos, obviamente, tenían derecho a recibir del exterior regalo de sus familiares. Fu un Natale memorabile per il mondo in guerra, memorabile anche per me, perché fu segnato da un miracolo. Ad Auschwitz le varie categorie di prigionieri, politici, criminali comuni, asociali, omosessuali, eccetera,
potevano ricevere pacchi dono da casa, ma gli ebrei no. Resultan inverosímiles de nuevo aquellas conmiseraciones para todos los prisioneros de lager, excepto para los judíos. Como es bien sabido, los judíos eran los de más bajo nivel en la cadena social de los lager. Sin embargo, no solo no recibían regalos por su condición de judíos, era también debido a que muchos de sus familiares, los cuales también eran judíos, o ya habían sido aniquilados por los nazis o estaban tratando de conservar la vida escondiéndose en algún sótano o en algún lugar seguro de la ciudad. Quizá muchos de estos prófugos sobrevivientes prefirieron su libertad en lugar de arriesgar el pellejo por aquellos desafortunados que habían ido a parar en los campos de concentración. Por mucho amor que les tuvieran y sin importar el significado del Hanukkah, decidían no hacerlo si esa acción significaba perder la propia libertad, la cual les había costado tanto trabajo conservar. En este cuento aparecerá de nuevo la fortuna en la vida de Primo Levi, ya que en sus cuentos anteriores o en sus libros anteriores, la fortuna era lo que él siempre indicaba que le había salvado. Entonces será esa buena suerte que siempre lo acompañó quien lo hará acreedor de un regalo lleno de comida, traído desde lejos, de parte de su madre, aunque nunca sabemos cómo fue a parar allí ese paquete. Primo compartió su botín con su amigo y alter ego Alberto, el cual conocemos desde el primer libro que es Secuestro un Uomo. Ahí Primo Levi nos habla acerca de su compañero Alberto. Y ambos deciden esconder este preciado botín en sus camisas roídas y lo llevan por doquier. Con esta primera acción, Primo nos muestra que en tiempos de guerra la hermandad y el compartir pierden su significado, pues es avaro con el resto de sus compañeros judíos, ya que el hambre permea en ese lugar y es usada como forma de sometimiento y como un arma de guerra. Es entonces cuando el miedo a la indigestión y al robo los hace cada vez más desconfiados y envidiosos hacia sus colegas, pues tales manjares no podían ser para todos. El autor y su amigo Alberto nos muestran como segunda acción que solamente entre los más allegados, entre los cómplices, se podía dar la fraternidad, al no ser compartidos con los otros prisioneros del lager. La desconfianza y la paranoia lo convierten en víctima de sus miedos. Al final, solo pierde su parte de comida. No solo pierde su parte de comida, sino que también pierde su camisa, la cual, en comparación con los postres recibidos, tenía un valor mayor dentro del campo de concentración. En lugar de ir a pelear por sus postres, va en busca de una nueva camisa, resignándose a no comer. Y es aquí donde a través de este sacrificio, cuando por fin aparecen los sentidos primordiales de la Navidad, que son la entrega, la culpa y el sufrimiento, al aceptar que aquellas personas que le robaron también tenían derecho a probar algo especial en esta época. Il resto non era del tutto sprecato. Qualche altro affamato stava festeggiando il Natale a spese nostre, magari benedecendoci. Entonces dice, lo que quedaba no era del todo desperdiciado. Algún otro hambriento estaba festejando la Navidad a nuestras costillas, quizá bendiciéndonos. El último cuento tiene como título Pipetta di Guerra. En él, Primo Levi nos transporta al momento preciso en el cual, a causa del hambre, se ve constreñido a robar y logra hurtar una pequeña caja de pipetas de vidrio, que son de gran utilidad tanto en el laboratorio químico como en la enfermería. Al saberse con el botín, Primo decide realizar el intercambio de este material por comida e inmediatamente se dirige a la enfermería. Es allí que cambia con uno de los prisioneros polacos la pipeta por una sopa gelatinosa a medio comer. En ese momento será el parteaguas para que su vida cambie en definitiva y de nuevo aparecerá aquella bendita fortuna que siempre lo acompaña y
A través de este intercambio, será que Primo Levi se salvará nuevamente de la muerte, contrayendo, por suerte, la escarlatina. Y por extraño que parezca, esa pandemia desatada en el lager fue lo que verdaderamente le salvó la vida y salir de ahí. Accetai il compenso proposto, il polacco scomparve fra i malati del suo reparto e tornò poco dopo con una scodella mezza piena di zuppa. Era mezza piena in modo curioso, e cioè verticalmente. Faceva molto freddo. La zuppa si era rappresa e qualcuno ne aveva portato una metà. Con un cucchiaio, come chi mangiasse mezza torta. Chi poteva aver avanzato mezza scodella di zuppa in quel regno della fame? Quasi certamente un ammalato grave, e dato il luogo anche contagio sono. Nelle ultime settimane nel campo si erano scatenate in forma epidemica la difterite e la scarlatina. Al saberse enfermo, Primo intentó realizar una primera y única estrategia en contra de sus carceleros y opresores, usando como medio aquellas pipetas robadas, portadoras del infortunio, para así intentar contagiar de escarlatina a aquellos alemanes con los que convive en el laboratorio. Tal vez lo hizo por dignidad o quizá por la enfermedad, porque la enfermedad era el único móvil que tuvo para realizar esas pequeñas venganzas, ya que como se ha mencionado con anterioridad en este documento, los prisioneros judíos eran vistos con desdén y asco por sus pares alemanes. A pesar de haberlo hecho por sí solo, no fue el único prisionero dentro de los lager que intentó desatar una guerra bacteriológica en contra de los nazis, ya que en otros campos de concentración las reclusas se organizaron mucho mejor para contagiar de tifoidea a los soldados de la SS. Iban a la fosa común a buscar piojos y pulgas en los cuerpos de las reclusas muertas y así ponerlos dentro de los uniformes de los alemanes. Ho saputo più tardi che altri in altri lager avevano agito in modo più sistematico e meglio mirato. Là dove infuriava il tifo esentematico che spesso è mortale e viene trasmesso dai pidocchi delle vesti, le prigioniere addette alla stiratura delle uniformi delle SS andavano in cerca delle compagne morte di tifo. Prelevavano i pidocchi dai cadaveri e li infilavano sotto il coltello delle giacche militari. Extrañamente, con la organización de las reclusas, por fin se puede observar la unidad y la fraternidad entre los prisioneros de los lager. Ellas, al cobrar venganza, serán quienes realmente se unen de forma solidaria en Navidad para derrocar a los militares desde los bastiones del lager, aunque no se sabe ciertamente en qué terminó su movimiento bacteriológico de guerra. Las mujeres fueron quienes nos enseñaron la gran moraleja de este libro, la cual es: no importa la raza o la religión, mientras exista la unión entre los pueblos, se lograrán grandes cosas. Y bueno, Primo Levi tuvo el tatuaje con el número 174.517 y, como lo dicen, lui fu testimoni di quell'orrore e voleva raccontare la realtà che negavano in molti con l'obiettivo che non accadesse mai. Entonces, él fue testigo del horror y quería contar la realidad que muchos negaban después de la Segunda Guerra Mundial. Decían, eso nunca sucedió, no fue cierto, ustedes mienten. Y él tomó valor porque era un químico, no era escritor, pero gracias a que quiso contar su verdad, se convirtió en autor, y el único objetivo que tenía era que no volviera a suceder otra vez estos horrores de guerra. Y bueno, él murió, pero antes de morir dijo: è avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Può accadere e dappertutto. Non intendo né posso dire che avverrà. È poco probabile che si verifichino di nuovo e simultaneamente tutti i fattori che hanno scatenato la follia nazista.
ma si profilano alcuni segni precursori. Entonces, él estaba seguro que en algún momento podría suceder de nuevo este horror de la guerra. Y bueno, chicos, es un libro muy chiquito, es un libro que está traducido al español. De hecho, es muy fácil de leerlo en italiano y bueno, es recomendable leer el testimonio de Primo Levi. Todos sus libros son breves, son sencillos y sobre todo en esta época, así que se acerca la Navidad y que nuevamente nos encontramos en esa zona de Europa en guerra, ¿no? Y que tanto con las migraciones que ha habido internacionalmente, tanto en Europa, en África, en América, pues nos damos cuenta de que, pues ciertamente podemos volver a cometer estos errores como humanidad. Grazie, Gracias. grazie mille, è stata una presentazione di analisi su cosa sia stata la seconda guerra mondiale e cosa sia stato l'Olocausto. Sono stati anni di guerra molto ingiusta e terribile, nella speranza che ciò non accada di nuovo. Me parece muy importante, Daniela, escogiste una de las obras que yo ya leí y la verdad, como lo dices, es una lectura muy fácil para los que posiblemente no sea la lengua materna, pero realmente sí es muy fácil de leerla. Y bueno, los invitamos a todos para que también, como tú lo mencionaste, para que puedan acceder a este tipo de lecturas. Y bueno, agradecerte que participes en esta 12ª edición de las Jornadas Europeas y a tus estudiantes que hayan escuchado algo de esta obra y del autor, que efectivamente sería impensable pensar en una guerra como la que se vivió, pero bueno, las cosas son muy complicadas hoy en día en el mundo. Ellos son una generación también que desafortunadamente no se las estamos dejando nada fácil y creo que estos espacios académicos que son extracurriculares, ojalá que ellos lo valoren y podamos incidir en ellos, en ser no ciudadanos solamente de México, sino lo que intentamos con este tipo de eventos internacionales es que ustedes sean ciudadanos del mundo y que se están preparando para cambiar no solamente una situación en nuestro país, sino también una situación a nivel internacional. Así que muchas gracias a cada uno de tus estudiantes que nos estuvieron acompañando. ¿Quieres que abra yo micrófono para ellos, para que ellos quieran intervenir? Pues si alguno ¿Está de bien? ellos tiene Si alguna alguno de ellos duda. puede levantar la mano, si quiere hacer alguna acotación en una de las reacciones para poderle abrir el micrófono, o todo está bien. Si todo está bien, una reacción, por favor, ahí en las reacciones que tienen en su celular. Si todo está bien, lo ponemos una cosa así. Perfecto, gracias. Si alguien quiere participar, pues pueden abrir su micrófono. Camila, gracias Camila. ¿Qué te pareció, Camila? Yo creo que estuvo muy interesante y a mí me gusta como esta parte de conocer de más culturas, porque creo que sí es importante conocer nuestra propia cultura, pero cuando tienes como proyectado irte a otro país, creo que es importante aprender de no solo el idioma, sino también la cultura, porque aparte creo que entre más o sea, no es que aprendamos más, es que ignoremos menos. Y creo que es un tema muy importante y me gusta mucho. Gracias, gracias Camila. No sé, ahí está Oscar Daniel, Paulina, ¿ustedes qué opinan? Adelante, Pablo. Cindy, Pablo. A mí me gustó porque también creo que es importante que a transparencias dichas por otras personas que vivieron el suceso para darnos cuenta y darnos una idea de lo que realmente es un país, de las ideologías que antes se tenían, de cómo se gobernaba, de cómo vivieron las personas dentro, por ejemplo, de los campos de concentración. Y creo que también es importante, ¿no? Como dijo Camila,
no es nada más conocer el idioma, sino también la historia detrás de todo un país, porque conoces más y te puedes enamorar de ese país también. Así es, a través de los idiomas uno descubre muchísimas cosas. Adelante, Oscar Daniel. Yo cada que hablan algo acerca de la Segunda Guerra Mundial me fascina porque es como de mis acontecimientos favoritos de la historia. Y porque siempre se puede sacar algo nuevo que uno desconoce, como en este caso, este personaje yo no lo conocía ni no sabía que existía, y saber que hay como más personas que influyen dentro de lo que es el mundo actual, me impresiona muchísimo. Gracias, Oscar. Pues sí, muy atinada la elección, Daniela, de la obra que escogiste. Y nuevamente, pues agradecerles y sin quitarles más tiempo para cada uno de ustedes, pues nuevamente agradecer de parte de la Delegación de la Unión Europea en México a todos nuestros académicos que son realmente enlaces muy importantes de la cultura europea en México. A ti, Daniela, por escoger esta obra, me parece sensacional. Muchas gracias, Daniela. Yo sé de tus tiempos y sé de cada una de las necesidades extracurriculares de las que tienen todos ustedes como estudiantes y tú también, Daniela, lo personal y profesional. Así que pues muchas gracias. Con esto pues nos estamos despidiendo de esta edición, de esta ponencia de la maestra Nadia Daniela García Medina y pues muchas gracias por estar con nosotros.